Feliz año para todos. 31.556.000 segundos recurrieron en el año 2021. Es tiempo que pasó y que no va a volver. Y lo peor de todo es que es un tiempo que no cuenta si no hemos estado cerca de nuestro Dios. El tiempo que se va es una escuela, amados, que nos revela en el mundo aprendizaje. Debemos aprender de cada segundo que vivimos. Lo debemos hacer así. ¿Por qué? Porque el aprender nos enseña que debemos buscar consejos, debemos preguntar, que no debemos asumir que lo sabemos todo. Lo más importante de comenzar un año no es cuántas uvas te comes o de qué color recibes el año vestido. No importa cuántas vueltas le das a tu casa, si saliste o no con las maletas a dar vueltas para que este año sea mejor o cuántas cosas tú creas. Lo mejor de empezar un año es estar cerca de Cristo. Empiezas un año cerca de Cristo y terminas el año, o terminas el año cerca de Cristo y comienzas el año cerca de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está cerca de nuestras vidas, todo tiene sentido. Y eso es lo que aprendió Nicodemo aquella noche cuando llegó a Jesucristo buscándole. Y es lo que vamos a aprender en esta mañana. Pero antes de ir a la palabra de Dios, quiero invitarte a que me acompañes a ir al Dios de la palabra. Vamos a orar para buscar su guía y su dirección en esta hora. Oramos. Señor, te damos muchas gracias porque en esta hora tú nos permites estar reunidos en este primer domingo del año. Gracias por tu gracia, por tu misericordia renovada para con nosotros. Gracias por tu palabra. Y al abrirla, Señor, queremos que tú hables claramente a nuestros corazones, porque hoy, como siempre, tenemos necesidad de ti y en tu palabra encontraremos aquello que tienes para nosotros. Lo pedimos y lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, la lectura que acabamos de tener. Un evangelio que es impresionante, cuyo tema es el amor de Dios a la humanidad y el hecho de que nosotros debemos creer, porque de eso se trata. Y en Juan capítulo 3 encontramos la conversación entre Jesucristo y un fariseo. ¿Qué era un fariseo? Una persona estudiada, una erudita, el que conocía la ley, el que estaba a cargo de enseñar la ley a los demás. En este caso Nicodemo, un hombre ya, dice la palabra de Dios, de una fama reconocido. Podemos suponer que era un hombre adulto, que se llega a un Jesús que está comenzando su ministerio, un Jesús joven, que no tenía mucho currículum que presumir más que ser un carpintero hijo de Dios. Cuando encontramos esta conversación, vemos que Nicodemo, después de ver los milagros que Jesús había hecho en el capítulo 2, se arrima a Jesús de noche. No podemos sacar muchas conclusiones, no sabemos si tenía vergüenza o no, o era el único tiempo que él tenía libre en su agenda para llegar a Jesús, pero algo vemos muy claro, que Nicodemo llega a Jesús buscando lo que de Jesús había visto, un maestro, porque lo primero que le dice en el versículo 2 es rabí, maestro, mi maestro. Él viene buscando una enseñanza, pero lo que más me llama la atención es que en ese mismo momento la respuesta de Jesús a Nicodemo tiene un objetivo muy claro y muy marcado. Jesús no se anda con vueltas. Jesús era muy propio y directo cada vez que hablaba. Y en el versículo 3 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y sabes una cosa, estamos ante un año nuevo. Y cuando hablamos de un año nuevo, tenemos nuevas oportunidades o pensamos en nuevas oportunidades. Pero la pregunta en esta hora para cada uno de nosotros y empezar a responder en esta hora. Año nuevo, vida nueva. Repito, año nuevo, vida nueva en tu vida. Por favor, tomen la hoja que viene en su boletín, nos va a ayudar como guía para empezar a responder una serie de preguntas que hoy vamos a tener para entender de qué se trata nacer de nuevo. Aquella declaración que Jesucristo directamente, sin muchas vueltas, sin mucho rodeo, le hace a Nicodemo. Este año, amados, en mi vida quiero tener una nueva palabra que en lo personal me ayude a avanzar. Y esa palabra se va a repetir muchas veces en Juan capítulo 3. La palabra es creer. Y no hablo de creer por ser un crédulo porque sí, de creer todo lo que me dicen, no. Sino que hablo de creer en aquellas cosas que generen en mí convicciones. De no andar
sentando de que todo, no creer que todo me va a convencer, sino que realmente que nada ni nadie me defina fuera de mi Señor Jesucristo. Y quiero animarte que al empezar a responder estas preguntas, te quiero prestar, si lo quieres hacer tuyo, hazlo. Que la palabra para ti en este 2022 sea creer. Que tu desafío sea creer. Porque Jesucristo va a hablar con Nicodemo y va a hablar de nacer de nuevo, pero hay algo fundamental para nacer de nuevo y es lo que vamos a descubrir en esta hora. Las preguntas que necesitamos responder para entender esta conversación entre Jesús y Nicodemo vienen en sus hojas. La primera de ellas es, ¿qué significa nacer de nuevo? Si vamos al significado literal, nacer de nuevo significa algo nacido de arriba. Nicodemo llega a Jesús, vimos, porque tenía una necesidad verdadera. Pero quizás él no sabía lo que realmente necesitaba. Nicodemo lo que necesitaba era un cambio de corazón, una transformación espiritual. Y cuando veía los milagros que Jesús hacía, seguramente Nicodemo recordó, conociendo las Escrituras o conociendo la ley, aquellas palabras del profeta Ezequiel donde Dios había prometido a su pueblo cambiar aquel corazón de piedra por un corazón de carne y hacerlo un pueblo más sensible y poner ellos dentro de un espíritu. Pero esto no estaba pasando en Nicodemo a pesar de su edad avanzada y todo el tiempo que había transcurrido leyendo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué no pasaba esto en la vida de Nicodemo? Simple. Porque por más que se esforzara, si Cristo no pasaba por la vida de Nicodemo, sus oídos, sus ojos no iban a ser abiertos y no podía ser o tener una nueva vida. Recordemos esto. La palabra de Dios dice que nuestros oídos son abiertos no por ver, y Nicodemo había visto los milagros de Jesús, sino que él necesitaba escuchar lo que Jesús tenía para decirle. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice todos juntos? Nueva criatura es, todos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, ante la pregunta de qué significa nacer de nuevo, la respuesta es que nacer de nuevo es un acto de Dios por el cual la vida eterna es dada a la persona que cree. Es dada a la persona que cree. La siguiente pregunta para saber qué es nacer de nuevo es muy lógica. Es ¿por qué o para qué una persona necesita nacer de nuevo? ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Y déjame decirte que quizás esta es la pregunta más fácil de responder, pero la realidad más difícil de aceptar como persona, como hombres, por nuestro orgullo. Porque la palabra de Dios es categórica y en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice todos juntos, por cuanto todos pecaron, subraya eso, todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque espiritualmente estamos muertos. Porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Y como la Biblia es la palabra de Dios y es categórica, sabemos que aquellos que no son nacidos de nuevo, no son perdonados y por lo tanto no tienen una relación con Dios. Por lo que concluimos ante esta pregunta, que por qué o para qué necesitamos nacer de nuevo y completamos, para que nuestros pecados sean perdonados y así tener una relación con Dios. Hemos visto hasta aquí qué significa, por qué y para qué necesitamos nacer de nuevo. Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Y esto tiene mucha lógica porque Nicodemo le hizo esta misma pregunta a Jesús, siendo ya una persona adulta, ¿cómo iba a volver al vientre de su madre? Y la respuesta de Jesús me encanta, porque Jesús en ningún momento miró a Nicodemo o habló con Nicodemo por lo que era Nicodemo. Es decir, que nunca alabó de Nicodemo que Nicodemo fuera un académico, que fuera una persona que obedeciera a la ley. Nunca exaltó su posición religiosa. Nunca vio lo que era Nicodemo, sino que vio que realmente Nicodemo necesitaba un nuevo comienzo. Y cuando le habla acerca de cómo podemos nacer de nuevo, Jesucristo en el versículo 8, capítulo 3 de Juan,
Le dice que es algo que nosotros no podemos hacer de ninguna forma, ninguna circunstancia, por más que querramos. Y eso depende absolutamente de Dios. Y en el versículo 8 usa una ilustración muy interesante, porque habla del viento. Al viento lo escuchamos, del viento vemos los estragos, pero no sabemos ni dónde viene, ni dónde va, ni sabemos cómo es. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, así es el nuevo nacimiento. Depende pura y exclusivamente de lo que Dios haga en nuestras vidas. Y para afianzar esta verdad, el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 lo siguiente. Por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son ¿qué? Ahí no dice que nosotros debemos hacer nada, ¿no es así? Y si por si las dudas no nos quedó claro, el versículo 9 dice, no es por nada que ustedes hayan hecho. ¿Por qué? Porque el nacer de nuevo, la salvación todos juntos, es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Me puedes presumir toda tu vida o le puedes presumir a Dios todo lo que tú lograste. Sin embargo, si su gracia no te alcanza, no hay un nuevo nacimiento. Por lo tanto, entendemos que ¿cómo podemos nacer de nuevo? Nacemos de nuevo con lo único que podemos hacer cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros, y eso es, completamos en nuestras hojas, recibir de Cristo el regalo de la salvación. Porque es lo único que podemos hacer cuando creemos. Entonces ahí nosotros podemos recibir de Cristo el regalo de la salvación. Y la última pregunta para tener en nuestras mentes, ¿qué es el nacimiento nuevo? Es en qué consiste entonces, si no depende de mí, sino de lo que Dios puede hacer y lo que yo recibo, nacer de nuevo. Tito capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su ¿qué? Misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿en qué consiste el nacer de nuevo? Tenemos que entender que es una experiencia espiritual y es una experiencia definitiva en nuestras vidas. El nuevo nacimiento comienza en nosotros por la obra del Espíritu Santo, la cual, completamos en nuestras hojas, genera convicción de pecado y el reconocimiento de Jesucristo como nuestro Salvador. El reconocimiento de Jesucristo como nuestro Salvador. Es decir, que el nuevo nacimiento, amado, nos ayuda a comprender que nuestras buenas obras no son las que nos dan las entradas al cielo. Si en verdad fuésemos buenos, entonces la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario habría sido un tremendo error. ¿Por qué no hubiese sido necesaria? Si el nacer de nuevo dependería de nosotros, no podríamos reafirmar entonces el amor de Dios en nuestras vidas. Si el nacer de nuevo dependería de nosotros, el reconocimiento de pecado sería cuando yo quiero y como yo quiero y a la hora que yo quiero. Pero dice la palabra de Dios que todos nacemos pecadores y todos estamos apartados de la gloria de Dios. Pero cuando el nuevo nacimiento, amados, llega a nuestras vidas, hay un cambio radical. Hay una transformación total en nuestras vidas, tan evidente que nosotros mismos nos convencemos de que nacemos de nuevo. Por lo tanto, si en tu corazón y en tu vida todavía hay dudas de un nuevo nacimiento, es tiempo de que hoy, en este nuevo comienzo de año, esta nueva oportunidad, puedas preguntarte en tu mente y en tu corazón, ¿realmente has nacido de nuevo? Para algunas personas eso puede haber ocurrido hace mucho, quizás no lo recuerden con exactitud, pero para la mayoría debe ser un momento inolvidable al que le puedas poner día, hora, instante y circunstancia. Si bien la salvación es un proceso, el nuevo nacimiento marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque es una experiencia eterna. Porque nacer de nuevo nos cambia para siempre. Decíamos, era muy lógico que Nicodemo preguntara en el versículo 4, pero maestro, ya soy grande, ¿cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Como que no estaba entendiendo Nicodemo, ¿verdad? Y Jesús en palabras simples le explica
que así como cuando tú vienes a este mundo tienes que nacer en forma física para entrar al reino de los cielos, tienes que nacer del Espíritu. Durante toda su vida, Nicodemo se había enseñado a ser un buen religioso, a hacer buenas obras de todas las que él creía que eran necesarias para ganarse la entrada al reino de los cielos. Sin embargo, te puedo asegurar que en este momento de la conversación, el orgullo de Nicodemo se siente por el piso. Todas sus razones están hechas trizas y se da cuenta de que no había podido hacer nada para ganarse la vida eterna. En estos momentos Nicodemo está en una bancarrota espiritual y sin poder entrar al reino de Dios. Déjame decirte algo de Nicodemo. Él no se diferencia de muchas personas que quizás hoy estén en este lugar pensando erróneamente como Nicodemo pensaba. Personas que quizás que piensan por simplemente asistir a la iglesia, no faltar el domingo, ser fiel con sus diezmos y con sus ofrendas. Que estar bautizado eso es suficiente. Pero no. Quizás incluso tú puedes argumentar que Dios te va a aceptar, te tiene que aceptar porque Él es amor y tú no te portas mal y tú haces buenas obras. Pero la realidad de la palabra de Dios es que todos somos pecadores. Y mientras Dios nos pase por nuestras vidas, mientras la sangre de Cristo nos pase por nuestras vidas y el Espíritu Santo nos dé una nueva vida, no hay en nosotros un nuevo nacimiento. Por lo tanto, amados, debemos realmente cuidarnos de cometer el mismo error que cometió Nicodemo. Que él pensaba que por simplemente ver los milagros de Cristo y escuchar sus enseñanzas era suficiente. No. Si Nicodemo no llegaba a Cristo, si Cristo no pasaba por Nicodemo, no había un nuevo nacimiento. Por eso la pregunta es hoy, delante de Cristo, ¿tú estás dispuesto a arriesgarlo todo como lo hizo Nicodemo para dar el primer paso hacia un nuevo nacimiento? Porque un nuevo nacimiento en nuestra vida es evidente. ¿Y cuáles son esas evidencias? Y hoy vamos a ver 4 evidencias de este nuevo nacimiento. La primera de ellas tiene que ver con un cambio en nuestra relación con Dios. Completamos en nuestras hojas. Un cambio radical en nuestra relación con Dios. Y esto es lo más increíble de todo. Porque ahora a través de Jesucristo podemos, escucha bien esto, tener una relación personal con un Dios que ahora es personal. Porque Jesucristo es el único que nos puede hacer aptos para el cielo. Y es el único que por medio de su nacimiento, su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección puede transformar nuestras vidas. Todas las religiones, no hay ni una, todas las religiones que existen en el mundo dependen de las buenas obras para ganar el favor de Dios. Pero ante los ojos de Dios, solo Cristo es suficiente. Colosenses capítulo 1, versículo 21 nos da una realidad de lo que eran nuestras vidas. Dice, en otros tiempos ustedes estaban, ¿qué? Alejados de Dios y eran sus enemigos debido a sus malos pensamientos y acciones. Amados, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, sí es cierto, todavía mora en nosotros. Sin embargo, si nosotros somos conscientes de nuestros pecados y confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo dice que ya limpió nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero Dios quiere que en una relación personal todos los días reconozcamos y pidamos perdón por lo que hacemos en forma equivocada. Porque es necesario que en nuestras vidas exista una evidencia externa que demuestre el cambio que ha ocurrido en nuestro interior. En los últimos días del año estaba hablando con un grupo de amigos que tengo en Argentina a través del WhatsApp, ¿no? Porque ahora eso es como que nos acerca a todos. Y en medio de la conversación, entre varias cosas que hemos hablado, somos parte de un grupo de jóvenes que creció en una iglesia que nos dimos cuenta que el año pasado cumplió 103 años de testimonio en una ciudad pequeña, allí en Córdoba, en Argentina. Y mientras hablamos y recordamos lo que fue nuestro tiempo en el grupo de jóvenes,
y por una cosa u otra nos dimos cuenta que todos los que estamos en ese WhatsApp estamos en diferentes lugares sirviendo al Señor, haciendo diferentes cosas. Me llamó la atención lo que uno de mis amigos me dijo. Dice, estuve tantos años en esa iglesia, aprendí muchas cosas, pero nunca nadie me enseñó, y lo dijo en forma de queja, a tener una relación personal con Dios. Y yo me quedé pensando y digo, ¿cómo hago? ¿Cómo no quiero buscar una respuesta correcta? O no quiero juzgarlo, sino que quiero mostrarle algo, decirle algo que realmente sea lo que él tiene que hacer. Y un amigo me ganó de mano y me dijo, ¿sabes qué? Es que una relación con Dios no te la enseña la iglesia. La iglesia no está para enseñarte una relación con Dios. Porque tenemos un Dios que es personal, el cual quiere que nosotros tengamos una relación personal con Dios. Y dije, gracias, porque me salvaste de decir lo que tenía que decir. No lo dije yo, lo dijo alguien más. Porque ese es nuestro Dios. No puedes echarle la culpa a la iglesia de que tú no tienes una relación personal con Dios. No, porque a la iglesia venimos a dar. Eso es lo que venimos a hacer. Venimos a dar. Venimos a dar de lo que Dios nos dio durante toda la semana. Venimos a dar y a comentarle a los demás que Dios es un Dios personal para mí, tan personal que yo te lo quiero compartir. Cambiemos ese chip en nuestra mente. Porque estamos como estamos porque así pensó el primer hombre. Que cuando Dios lo llamó a cuenta, en lugar de hacerse cargo, ¿qué hizo? Le tiró la responsabilidad a otros. Hay un cambio en nuestra relación con Dios. Por lo tanto, debemos demostrar y no echar la culpa a los demás de lo que nos toca hacer. Y déjame decirte algo de la relación personal con Jesucristo. No es difícil de obtener, como podríamos pensar. Tampoco hay una fórmula misteriosa para conseguirla. Tan pronto nos convertimos en hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo y Él comienza a obrar en nosotros las obras correctas para llegar al Padre. Por lo tanto, si quieres un propósito nuevo para este año es agudizar tu relación personal con Dios. Para eso debes orar sin cesar, leer la Biblia. Dice la palabra de Dios, congregarse. Debemos confiar en Dios porque así como nos ayudó en el 2021, nos seguirá ayudando en este nuevo año que comienza. Porque Él sigue siendo el mismo, Él sigue siendo nuestro sustentador. Y aunque no podamos ver cambios inmediatos en nuestras vidas, no nos desesperemos, porque con el tiempo comenzaremos a ver los cambios de una nueva relación con Dios. Capítulo 5 de Romanos, versículos 10 y 11 dice la palabra de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos ¿para qué? Por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos todos juntos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No hay excusas para no tener una relación con un Dios que es personal. Segunda evidencia de un nuevo nacimiento en nuestras vidas, hay un cambio en nuestra posición. Hay un cambio en nuestra posición. En la palabra de Dios hay dos categorías donde se agrupan todas las personas de este mundo. Y la palabra de Dios habla de los que son salvos y de los que están perdidos. Habla de los que son hijos de Dios y habla de los que son criaturas, creación de Dios. Dos estados de existencia, dos caras de la moneda, dos lados de la barrera. Y aunque para esta sociedad no tenga valor el veredicto final de Dios, hoy sabemos que la posición que cada uno de nosotros adquiere en esta vida y lo que nosotros hacemos en esta vida va a contar para nuestra posición definitiva en la eternidad. Por ello es crucial que te tomes en serio tu posición. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él, ¿dónde? En el cielo. Aunque no estés, ahí estás a través de Jesucristo. Dios hizo esto para mostrar el futuro, su inmensa generosidad, siendo bondadosos con nosotros a través de Jesucristo. La posición del Hijo de Dios tiene que ver con su estado legal como Hijo de Dios a través del sacrificio de Cristo, como Dios hoy nos ve a través de su Hijo.
Por lo tanto, amados, apreciemos la enseñanza bíblica sobre nuestro presente estado espiritual. Porque según sea nuestra posición en la tierra, dijimos, va a ser nuestra condición en los cielos. No ignoremos lo que hoy gozamos en esta tierra como hijos de Dios. No ignoremos de que somos capacitados por Dios para hacer buenas obras. Tomemos una conciencia sólida, amados, que nos permita obrar conforme a la posición que hoy tenemos ante Dios en Cristo Jesús. No eres cualquiera, eres un, y escucha bien esto, hijo de Dios, un hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Sí, amados míos, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, y no podemos ni siquiera imaginarnos lo que veamos o lo que vamos a hacer después. Pero de algo estamos ciertos, todos juntos, que cuando Él venga seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. Amén. Tercera evidencia de un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Debe haber un cambio en nuestra actitud. Hay un cambio en nuestra actitud. No podemos seguir iguales, porque si el Espíritu Santo obra en nosotros, Él nos sella como sus hijos, Él transforma nuestro corazón, debemos vivir una nueva experiencia en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo nos da sabiduría. Ahora el Espíritu Santo nos revela la verdad. Ahora el Espíritu Santo nos guía en cada paso que damos. Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice así: solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo ¿con qué? Con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo, si voy a verlos, que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen todos juntos, firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio. Un hermoso propósito para el 2022, ¿verdad? Firmes y unidos, tomando la actitud correcta, sabiendo de que todos servimos por una sola razón, el Evangelio de Jesucristo. Si hay algo de lo cual nosotros podemos estar seguros, es que cuando nacemos de nuevo, definitivamente nuestra actitud, amados, no debe ser estar engordados o sentados para engordar espiritualmente cada domingo en este lugar, y perdón que se los diga así, sino que nuestra actitud debe ser que debemos activar y mostrar lo que somos en Cristo. ¿Cuántos de ustedes recibieron, aunque sea por mínimo, un regalo para Navidad? Creo que todos, ¿no? ¿Todavía lo tienes guardado en tu caja, en la caja? ¿No lo has abierto? No. Lo primero que haces cuando recibes un regalo es abrirlo, y si es algo que te gusta y se puede usar, te lo pones y lo presumes, ¿no? Si son zapatos, andas así, ¿no? Si es camisa, acá. Otras cosas que no se pueden mostrar, pero en fin. Pero presumimos. Lo mismo pasa en nuestra actitud cuando recibimos la nueva vida. No es guardarla, no es encerrarla y dejarla en la cajita para usarla para momentos. No, debemos mostrarla. Déjame decirte, tienes la dicha de Dios de ser parte de la iglesia local en Rey de Reyes. Y Rey de Reyes tiene lugar para que tú, y te está buscando para que tú presumas y muestres lo que Dios te ha dado. Hay ministerios. Hay necesidades. Cada domingo hay una nueva oportunidad. ¿No quieres un ministerio elocuente? ¿No quieres hacer grandes cosas? Te presento un nuevo ministerio, el ministerio de los equipales. Cada domingo hay personas necesitadas sentadas en ese equipal que seguramente quieren lo que tú tienes de parte de Dios. Pero ¿sabes qué? No lo hacemos porque no queremos demostrarlo, porque nos da vergüenza o quizás porque ni sabemos cómo se usa. Si has nacido de nuevo, tienes que creerte. No solamente creer, sino que creerte esta nueva realidad que vives en Cristo. Así que, amados, el 2022 es un año de activar. Es un año de que más de que buscar que te den, es un año por hacer. Es el año que nos toca dar. Y hay una responsabilidad. Pedro dice en 1 Pedro capítulo 1, versículos 5 al 8, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe,
virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, todos juntos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Activar. Un cambio de actitud. 2022 es el año de creer para activar. Y una última evidencia en nuestras vidas en cuanto a un nuevo nacimiento es que tenemos un cambio en nuestro destino. Un cambio en nuestro destino. Y no hablamos de cambios de planes, porque debemos ya saber que cuando Dios cambia planes o impide planes en nuestras vidas, siempre lo hace para su gloria y para nuestro beneficio, sino que hablamos de algo más trascendente. Hablamos de la eternidad. ¿Recuerdan que cuando yo les presenté a Nicodemo, les dije que Nicodemo vino buscando en Jesucristo un qué? Un maestro. Pero bueno, él en esa búsqueda se encontró con algo más, porque él se encontró lo que realmente necesitaba. Él se encontró con un Salvador. ¿Cuál es la palabra para este año? Creer. Juan capítulo 3, versículo 16 en sus Biblias. ¿Lo tienen ahí? Juan 3, 16 en sus Biblias abierta. Por favor, ayúdenme a leerlo. Dice la palabra de Dios, Juan 3, 16, todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando fui niño, alguien me dijo que si quería entender de lo que hablaba la Biblia, tenía que meditar en este versículo. Y créanme que cuando hizo clic en mi vida este versículo, le dio total sentido a mi vivir. Al igual que a Nicodemo hace tantos años atrás. ¿Qué fue de la vida de Nicodemo? Va a aparecer más adelante como un férreo defensor de la fe, que se atreve a hablar en el lugar en el que estaba, en medio de allá de todos los fariseos y demás, defiende la fe. Incluso en la crucifixión de Jesucristo, él estuvo al pie de la cruz viendo lo que Jesucristo le había dicho y seguramente creyendo más que nunca. Hoy yo te pregunto, hoy pregunto a tu vida, ¿tú puedes identificar el momento preciso, específico en el que naciste de nuevo? ¿Me lo puedes decir? Si no es una realidad en tu vida, si aún no lo has hecho, ¿qué es lo que hoy te impide reconocer que eres un pecador? Creer en Jesucristo y pedir perdón para recibir no solamente el perdón, sino que la vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y que el que me envió tiene ¿qué? Vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si ya has nacido de nuevo, este 2022 es el año de mostrar los cambios en tu vida, porque cuando se cree, se vive. Amén. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por el 2022. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Hay una nueva oportunidad. Que el poder de tu Espíritu, Señor, haga de este lugar un recinto lleno de nueva vida. Que tu palabra hoy quebrante el corazón de aquellos que no han creído, de aquellos que aún reniegan en su vida pecaminosa. Que el Espíritu Santo quebrante realmente sus corazones, porque queremos un 2022 lleno de vida y vida en abundancia. Lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios nos bendice.